Los lunes por la mañana en Querétaro siempre arrancaban con un torbellino. Las calles vibraban con el ruido de los carros. Y en mi casita estilo colonial, la cocina olía a pan tostado y café cargado. Alejandra ya estaba de un lado para otro, con el cabello oscuro recogido en una coleta, moviéndose rápido entre la estufa y la mesa. Preparaba 2 loncheras con esa eficiencia que yo, en mis años mozos, envidiaba. «Esta es para ti», dijo, deslizando un recipiente pequeño hacia mí sin levantar la vista. El más grande lo puso junto al maletín de Esteban. Mi hijo apareció con su traje, ajustándose la corbata, mirando la hora como siempre hacía. Le di un beso en la mejilla. Agarré la lonchera que estaba más cerca del borde de la mesa y salí corriendo antes de que alguno de los dos notara algo. En el taller, el aire traía ese aroma familiar a aceites esenciales. Dejé mi bolsa y saludé al doctor Valencia, que hace tiempo cambió los pasillos del hospital por la calma de asesorar en seguridad para mi negocio de jabones artesanales. En un momento de ligereza, saqué el recipiente que Alejandra había preparado. «Fíjate en esto», bromeé, levantando la tapa. Mi nuera nos consiente a Esteban y a mí. La luz dio en el borde del plástico y la expresión de Valencia cambió. Se acercó, frunciendo el ceño, tocó el borde con un dedo y retrocedió de golpe. Clara dijo, con voz baja pero urgente: «¿De dónde sacaste esto?» «Alejandra lo preparó esta mañana», respondí, confundida. Su rostro palideció. «Lleva a tu hijo al hospital ahora mismo. ¿Entiendes? No esperes. Si come esto, no lo cuenta». Las palabras se pegaron al aire, más pesadas que cualquier aroma a jabón o aceite, y sentí el pecho apretado mientras buscaba el teléfono. Apenas recuerdo el trayecto por el Boulevard Bernardo Quintana. Los puentes se desdibujaban, el río brillando bajo la luz de la mañana mientras yo aferraba la lonchera como si fuera la prueba de un delito. Cuando llegué al Hospital San José, tenía las manos empapadas de sudor. Empujé las puertas de cristal y exigí ver a alguien de toxicología. El técnico tomó el recipiente con una mirada que delataba la urgencia. Los minutos se estiraron como una eternidad mientras esperaba, con las manos apretadas contra las rodillas, cuando por fin se acercó un médico de bata blanca. Su expresión confirmó lo que ya temía. «Hay rastros claros de arsénico», dijo con cuidado. «Del tipo que se usa en pesticidas, pero purificado. Es acumulativo, se absorbe lentamente. Daña el hígado, el estómago, los riñones. Si alguien ha estado ingiriendo pequeñas cantidades a diario, los síntomas parecerían cansancio, dolor abdominal, náuseas. A largo plazo, puede ser mortal». Sus palabras cayeron sobre mí como ceniza. Saqué el teléfono con manos temblorosas y escribí: «Esteban, necesitas un chequeo hoy. No le digas a nadie, ni siquiera a Alejandra. Solo hazlo». Le di a enviar antes de que la duda me detuviera. Mi mente regresó a las últimas semanas. Esteban tocándose el estómago después de la cena, riéndose y diciendo que era el estrés del banco. La noche que llegó pálido, desplomándose en el sofá sin fuerzas para comer. Le ofrecí un té. Le acaricié el cabello y le dije que descansara. Pensé que no era más que el peso de su trabajo, pero ahora, cada pequeño detalle se volvía más oscuro. Algo que ya no podía ignorar. Me levanté de la silla, con el peso del teléfono en la mano, y salí sabiendo que tenía que mirar todo: su salud, su matrimonio, hasta mi propio juicio con otros ojos. El regreso del hospital se sintió eterno. Cada semáforo me atrapaba en recuerdos. Empecé a reconstruir el patrón de la salud de Esteban, las formas sutiles en que se estaba desvaneciendo ante mis ojos. Meses atrás, llegaba a casa, se aflojaba la corbata y se frotaba el estómago con una sonrisa cansada. «Es solo el estrés, ma», me aseguraba. Antes de tomarse las vitaminas que le recetó el doctor, yo le creí, quería creerle, pero ya no podía ignorar la verdad que su cuerpo había estado gritando por demasiado tiempo. Cuando llegué a casa, fui directo al cajón de mi escritorio donde guardaba los documentos importantes.
Mi testamento estaba en una carpeta gruesa, firmado y notariado el año pasado. Lo abrí en la cláusula de herencia, leyendo despacio aunque las palabras ya estaban grabadas en mi memoria. Esteban y Alejandra aparecían como herederos conjuntos, pero una línea me heló más que cualquier informe toxicológico si uno fallece antes que el otro. El sobreviviente hereda todo: mi negocio de jabones, la cabaña junto al lago en Valle de Bravo, hasta el pequeño departamento que rentaba en Puerto Vallarta. Todo caería en manos de Alejandra si Esteban se iba. Un escalofrío me recorrió los brazos al recordar sus preguntas casuales a lo largo de los años. ¿Cuánto crees que vale ahora la propiedad de Valle? Con el mercado tan alto, ¿o no sería más fácil vender el negocio que seguir manejándolo tú sola? En ese momento sonreí, pensando que era curiosidad de juventud. Ahora, esas palabras resonaban diferente, como piedritas que anuncian un derrumbe a punto de sepultarnos. Alejandra siempre parecía dedicada, amable, la hija que nunca tuve, pero parada ahí, con el testamento abierto frente a mí, sentí que esa imagen se desmoronaba. Cerré la carpeta, la guardé de nuevo en el cajón y supe que no podía seguir fingiendo ignorancia. El peso de la sospecha me apretaba el pecho y sabía que era hora de enfrentar la verdad con Esteban antes de que nos consumiera a los dos. Le pedí a Esteban que nos encontráramos a solas en su oficina la mañana siguiente. Pareció sorprendido cuando aparecí en el vestíbulo, pero me llevó por las puertas de cristal a una sala de juntas privada, con la corbata ya floja por el largo día. «Ma, ¿qué pasa?» «Te ves temblorosa», dijo, cerrando la puerta. Puse la carpeta sobre la mesa entre nosotros. Mis manos temblaban mientras sacaba el informe toxicológico y una copia de mi testamento. Él miró los papeles, frunciendo el ceño. «¿Qué es esto?» «Es lo que había en tu lonchera ayer», dije, forzando mi voz a mantenerse firme. «Rastros de arsénico. Y esto toqué el testamento. Muestra qué pasa si mueres antes que yo». «Todo pasa, Alejandra». Su mandíbula se tensó. «No, Alejandra me quiere. Ella no. Ella me cuida todos los días. Prepara mi comida. Ella». Se detuvo, negando con la cabeza. «Esto no tiene sentido». Me acerqué. «Esteban, piensa en los últimos meses. Los dolores de estómago, las náuseas. Has estado agotado de una manera que ningún doctor ha explicado. Me contaste que algunas noches no podías retener la comida. ¿Eso suena a amor o a veneno lento?» Su rostro palideció y vi cómo la lucha se desvanecía de él. Se presionó las sienes, como intentando bloquear las palabras. «Pensé que era estrés», susurró. «Las jornadas largas, la presión del mercado. Pero…» Su voz se quebró. «Dios, ma». «¿Y si tienes razón?». Me acerqué más y le tomé el brazo. «No podemos ignorarlo. Por tu seguridad, por la mía también. Tenemos que involucrar a la policía». Silenciosamente, con cuidado, me miró, con angustia en los ojos, dividido entre la negación y la evidencia frente a él. Luego, lentamente, asintió. «Está bien, hablaremos con la policía», dijo, con la voz ronca. «Pero prométeme algo, déjame protegerte en esto, sea lo que sea que Alejandra esté planeando». «No te tocará», le apreté la mano, aliviada y rota a la vez. Sabiendo que el paso que acabábamos de dar no tenía vuelta atrás, la detective Lorena Campos llegó a mi casa en una mañana gris, cargando un maletín con equipo. Era directa, profesional, con la calma que necesitaba para apoyarme. En una hora instaló cámaras disfrazadas sobre la estufa, una cerca de la despensa y otra en la lámpara del comedor. La observé trabajar con un peso enfermo en el pecho. Cada herramienta que colocaba era un recordatorio de lo que estábamos a punto de descubrir. Durante 3 días, esperamos. Esteban y yo manteníamos las conversaciones cortas en presencia de Alejandra, cuidando no delatar sospechas. Ella seguía siendo la misma de siempre, tarareando mientras picaba verduras, preguntándole a Esteban por sus clientes en el banco, a mí por los pedidos de jabones. Besaba su mejilla al poner los platos en la mesa,
como si nada en el mundo estuviera mal. Cuando la detective Campos nos llamó a la comisaría para revisar las primeras grabaciones, mis manos temblaban tanto que Esteban tuvo que sostenerlas en la pantalla. Vi mi cocina en detalle. Alejandra estaba en la mesa. Sus movimientos precisos, sin prisa. Sacó algo de un frasquito cerca del especiero, pellizcó un polvo blanco entre los dedos y lo espolvoreó en la sopa que hervía en la estufa. Revolvió 2 veces. Luego probó con la cuchara y la puso de nuevo. Su rostro tranquilo, casi sereno. La detective pausó el video. Tomamos muestras de esa olla después de que la trajeron. Dijo: «Es arsénico, el mismo compuesto que en la lonchera». No podía respirar. Mi primer impulso fue correr a casa y exigir respuestas. Arrancarle el frasco de las manos y gritar hasta que los vecinos llegaran. Campos me detuvo antes de que las palabras salieran. Aún no. Necesitamos su motivo grabado. Y si es posible, su propia confesión. Si no, podría alegar ignorancia, contaminación, cualquier cosa. Quieren que esto se sostenga en un juicio, ¿verdad? Asentí, pero la contención casi me rompe. Cada comida servida en esa mesa se sentía como un cuchillo más cerca de la garganta de Esteban, y lo único que podía hacer era esperar. Escogí mi momento con cuidado. En el desayuno, mientras Alejandra servía café y Esteban hojeaba el periódico, hablé como si pensara en voz alta. He estado revisando mis documentos de herencia. Decidí que es hora de cambiar mi testamento. La mayor parte irá a una fundación para mujeres maltratadas, al menos un 80%. La taza en la mano de Alejandra se detuvo en el aire. Por un instante, su sonrisa titubeó. Luego la bajó con suavidad, como si nada, y le preguntó a Esteban por una fecha límite en el trabajo. Dejé que el silencio flotara, fingiendo distracción, pero vi cómo sus dedos se apretaban en el asa. Esa tarde, mientras doblaba ropa en la recámara de huéspedes, escuché su voz a través de las paredes delgadas. Estaba al teléfono, hablando bajo y urgente. «Tiene que ser pronto», susurró. «No puedo esperar más». Mi corazón latía fuerte mientras acercaba el teléfono al ducto de ventilación y grababa. Desde ese día, la tensión en la casa se volvió densa. Las comidas de Alejandra tenían un regusto que no podía ignorar. El jugo de naranja estaba turbio una mañana, con un toque metálico. Una ensalada dejó a Esteban doblado de dolor hasta que le insistí que dejara de comer. Por las noches lo llevé aparte. «No comas lo que te sirve», le dije, apretándole el brazo. «Haz como que comes, mueve la comida, pero no la tragues». Me miró con angustia. «Ma, es mi esposa. ¿Cómo sigo fingiendo porque tu vida depende de eso?», dije con la voz quebrada. Alejandra, mientras tanto, se volvía más cortante. Su risa sonaba frágil. Sus ojos se movían cuando pensaba que nadie la veía. La máscara que había llevado con tanta gracia comenzaban a agrietarse. Y sabía que era cuestión de tiempo antes de que la desesperación la llevara a cometer un error demasiado grande para ocultar. El plan estaba ensayado hasta el último detalle, pero cuando llegó la noche, mis manos no paraban de temblar. Puse la mesa, coloqué las servilletas e intenté calmar mi respiración mientras el aroma del caldo flotaba desde la cocina. Alejandra se movía con precisión silenciosa, sirviendo sopa en 3 tazones. Puso el de Esteban frente a él primero, sin quitarle los ojos de encima. «Come mientras está caliente», dijo, con un tono ligero pero con algo afilado. Esteban levantó la cuchara. Me miró y tomó un sorbo. Un momento después, se llevó una mano a la cabeza. Se tambaleó en la silla y dejó escapar un gemido. El sonido me desgarró, aunque sabía que era fingido. Se desplomó hacia adelante, golpeando la mesa con un ruido sordo. Grité, más fuerte de lo que esperaba, con el pánico crudo en la garganta. «Esteban, que alguien ayude». Busqué mi teléfono marcando a emergencias. Llegaron en minutos el equipo de la detective Campos, disfrazados de paramédicos, con una camilla lista. Alejandra se aferró al hombro de Esteban, pálida,
con la voz temblorosa mientras gritaba: «¿Qué pasa? Por favor, hagan algo». Los paramédicos lo subieron a la camilla. Uno le puso una mascarilla de oxígeno, otro le colocó cables de monitoreo en la muñeca. Los seguí hasta la ambulancia, forzando lágrimas, porque en ese momento no eran difíciles de convocar. Las puertas se cerraron y partimos hacia el hospital. En el San José, Campos había preparado una sala privada en urgencias. Las máquinas pitaban suavemente. Los monitores parpadeaban con líneas planas escenificadas. Y Esteban yacía inmóvil bajo una sábana delgada. Su piel había sido empolvada para quitarle el color. Yo estaba al lado de la cama, con el teléfono en la mano, y escribí las palabras que temía y anhelaba por igual. Esteban no lo logró. Cuando Alejandra llegó, seguía sollozando, con los hombros temblando mientras corría a la sala. Tocó su mano, se inclinó sobre él, con lágrimas cayendo sobre la sábana. Mi amor susurró, ahogando un sollozo, luego más bajo, un susurro que pensó que nadie más escucharía. Por fin, se acabó. Sentí que la sala se ladeaba. Por un momento, el aire mismo pareció detenerse. Entonces los párpados de Esteban parpadearon y abrió los ojos. Alejandra dio un grito, retrocediendo, sus sollozos rompiéndose en un alarido. La detective Campos salió de la esquina, su presencia ya no oculta. El rostro de Alejandra se descompuso. La máscara que había llevado con tanto cuidado se desgarró en un instante. La verdad ya no era una sospecha susurrada en mi pecho. Era una fractura viva, innegable, en el centro de la sala, y nada entre nosotros volvería a ser lo que fue. El silencio después de que Esteban abrió los ojos duró solo un respiro. Luego la sala cambió, monitores zumbando, luces parpadeando, mientras Alejandra se quedaba congelada, su boca abriéndose y cerrándose sin sonido. La detective Campos avanzó, con una carpeta en la mano. Su voz calma pero firme. Alejandra Morales, tenemos evidencia de que has estado envenenando a tu esposo con arsénico durante un periodo prolongado. Tenemos grabaciones de tu cocina, resultados toxicológicos de la comida y del cuerpo de Esteban, y una grabación de tu llamada diciendo que tiene que ser pronto. Alejandra negó con la cabeza violentamente. No, no, esto es un error. No pueden. Alguien debió manipular. Campos puso la carpeta en la mesa, abriéndola. Imágenes de las cámaras ocultas nos miraban a Alejandra, espolvoreando polvo blanco en la sopa, revolviendo con calma. Otra página mostraba el informe del laboratorio, el análisis químico en líneas frías y ordenadas. Los ojos de Alejandra recorrieron las páginas. Luego volvieron a Esteban, que ahora estaba sentado, pálido pero firme. Su voz se quebró. Esteban, tú me conoces. Sabes que nunca. La mano de Esteban temblaba en la mía, pero no apartó la mirada. Sé lo que vi, dijo, con la voz cruda, por un momento. Alejandra se quedó rígida, su rostro torcido por la negación. Luego, la furia estalló. Está bien, gritó, sus palabras resonando en las paredes estériles. Solo quería el dinero. ¿Crees que quería pasar mi vida raspando mientras ella lo tenía todo? Se suponía que tú lo harías fácil. La sala pareció colapsar a nuestro alrededor. Campos avanzó, sacando esposas de su cinturón. Alejandra Morales, estás bajo arresto por intento de homicidio. Alejandra se resistió una vez. Luego se quedó quieta cuando el metal encajó en sus muñecas. Sus ojos se clavaron en los míos, llenos de una rabia que parecía traición afilada como cuchillo. Esto es tu culpa, siseó. Los hombros de Esteban temblaban mientras intentaba calmar su respiración. Le sostuve la mano, mi pulgar contra sus nudillos, anclándolo mientras se llevaban a Alejandra. La puerta se cerró tras ella con un golpe final. Resonante, el peso de lo que se había descubierto se asentó sobre nosotros, más pesado que nada que hubiera cargado antes. Y supe que la lucha solo estaba cambiando de forma. La mañana después del arresto, la noticia estaba en todos lados.
El Universal sacó el titular en primera plana: esposa de banquero arrestada por complot de envenenamiento. Los medios pequeños siguieron, repitiendo los mismos detalles sombríos, arrastrando el nombre de Esteban junto al de ella. Tomó una licencia del banco en días. Dijo que era temporal. Pero vi cómo los murmullos lo desgastaban: colegas mirándolo de reojo, clientes evitando contacto visual. La lástima que se le pegaba como sombra. Me reuní con mi abogado y reescribí mi testamento. Cada activo ahora iba directo a Esteban, y si lo rechazaba, pasaría a una fundación dedicada a proteger a víctimas de abuso doméstico y financiero. Era la única forma que se me ocurrió para protegerlo a él y el trabajo de mi vida de manos ambiciosas. Por las noches, la casa se sentía insoportablemente silenciosa. Esteban y yo nos sentábamos en la mesa de la cocina con tazas de té intactas, repasando las señales que nos perdimos las comidas con un amargor escondido. El cansancio que atribuimos al estrés, las preguntas de Alejandra sobre propiedades que parecían inofensivas en su momento. Los recuerdos venían como fragmentos, cortando más profundo cada vez que los revisábamos. La terapia se volvió una necesidad, no una sugerencia. Juntos nos sentamos en un consultorio pequeño cerca del centro histórico, con una mujer de ojos amables que nos urgía a hablar lo indecible. Esteban cargaba una culpa pesada, culpándose por no reconocer lo que su cuerpo le decía. Le recordé una y otra vez que confiar no es una debilidad y amar no es un delito. La culpa era de ella, no de él. Aún así, en esos momentos de frágil sanación, me preguntaba si las paredes de nuestra casa volverían a sentirse seguras algún día. Los meses siguientes se alargaron, pero al fin comenzaron a asentarse en algo parecido a la paz. Las pruebas de Esteban mejoraban constantemente, los niveles de arsénico bajaban. Su color regresaba, su energía se restauraba. Las ojeras bajo sus ojos se desvanecían, reemplazadas por una firmeza que no había visto en años. Sonreía con más facilidad, aunque la sombra de la traición aún permanecía en su mirada. Me volqué en el trabajo, pero no del que conocía antes. Con ayuda de mi abogado y amigos de confianza, lancé una fundación en Querétaro, una organización dedicada a apoyar a víctimas de abuso doméstico y financiero oculto. Era un trabajo nacido del dolor, pero anclado en un propósito, una forma de asegurar que lo que casi nos destruyó protegiera a otros. La prensa lo tomó rápido. Al principio temí la atención, pero la cobertura me redefinió no como una figura trágica, sino como una sobreviviente, una defensora que había transformado el dolor en resolución. Esteban estuvo a mi lado en la ceremonia de apertura, con su mano sobre la mía cuando los flashes disparaban. Por toda la ruptura que soportamos, aún estábamos juntos. Eso, me di cuenta, era nuestra victoria silenciosa. De vuelta en casa, un ritual seguía incompleto. En un rincón de mi estudio, guardaba la lonchera, el objeto que lo cambió todo. Durante semanas dudé qué hacer con ella. Quemarla, tal vez tirarla. Pero una noche, mientras la luz se desvanecía entre los altos pinos afuera, la llevé a un pequeño gabinete que había equipado con un candado. La coloqué dentro con suavidad, casi con reverencia, y giré la llave. Ya no era una reliquia de veneno, sino un recordatorio. La codicia casi nos deshizo, pero la verdad prevaleció. El instinto maternal me llevó cuando la razón titubeó. Y el amor, el que perdura a través de la traición y el miedo, nos dio la fuerza para levantarnos de nuevo. Si la prueba revelara que el amor estaba envenenado, ¿mantendrías la ilusión o enfrentarías la verdad?